Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. ¿A quién vamos a entrevistar hoy, Adriana? Hoy, ¿A quién entrevistaste, debería decir, ¿no? la entrevisté el día viernes. Estuve en la Embajada de Palestina, En Buenos Aires. En Buenos Aires y justamente pude entrevistar al embajador que Husni Abdel Wahed. Muy amable, ha sido realmente excelente la entrevista, 33 minutos, algo más. Fueron los totales, sí. Pero sí, no podemos pasarla íntegra, pero vamos a ver si la pasamos en YouTube. Bien. Porque sería interesante poder tener un panorama mucho más completo de lo que podemos tener en 13 minutos, 15, 13 minutos. Muy bien. ¿Qué vamos a escuchar en esta primera parte de la entrevista? Y sí, la dividimos entonces en la primera parte, es la situación. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas semanas en la Franja de Gaza, donde hubo salida de cohetes hacia Israel y llegada de bombardeo de Israel hacia la Franja de Gaza, muerto por acá, muerto por allá? Esa situación que que cada X tiempo estalla, o sea, el enfrentamiento, la confrontación entre Israel y la Franja de Gaza en sí. Bien, entonces vamos ¿te a escuchar parece si eso? escuchamos al embajador de Palestina Sí. en Argentina, Husni Abdel Wahed? La primera pregunta es si nos aclaras un poco lo que pasó en las últimas semanas en la Franja de Gaza. Hubo un ataque, un contraataque, y quisiéramos saber cuál es la causa del ataque que salió de la Franja de Gaza. Bueno, para empezar quiero recordar que estamos a 2 días de una fecha memorable en la historia del pueblo palestino y tal vez en la historia de la humanidad, que es el 15 de mayo, el día de la Nakba, cuando se instala el Estado de Israel en territorio palestino, a costas del pueblo palestino, con un saldo de, en su momento, cerca de 800.000 refugiados que hoy se han multiplicado y hoy ascienden a 5.500.000 refugiados registrados, sin contar aquellos desplazados y que no fueron registrados. Entonces, la Franja de Gaza específicamente, donde viven casi 2 millones de habitantes, un poquito más, de los cuales más de 2/3 de la población son refugiados, originarios de pueblos y ciudades palestinas que fueron ocupados por Israel en el año 48 y expulsados de sus hogares, llegaron como refugiados a la Franja de Gaza. Lo mismo que en Cisjordania también hay una cifra importante de refugiados, cerca de 1 millón, y se agrava la situación en el año 1967 con la ocupación de la totalidad del territorio de Palestina por parte de Israel. Entonces hoy Palestina entera, el 100% de Palestina está ocupado por Israel. Y el pueblo palestino no ha podido concretar su derecho a la autodeterminación y tener su Estado independiente y soberano. Y hay que recordar que en la resolución 181 del año 1947, del 29 de noviembre del 47, Naciones Unidas sugiere la creación de 2 estados en la Palestina, un Estado de Israel y un Estado de Palestina. Lamentablemente, a 72 años de aquello, el Estado de Palestina aún no se ha concretado, mientras el Estado de Israel tiene 71 años. Entonces, un pueblo bajo ocupación, que es el pueblo palestino, que vive en condiciones infrahumanas, en la mayoría de los casos, y con un anhelo de libertad, siempre se enfrenta a la ocupación y sus políticas de represión, de anexión, de
apropiación del territorio de Palestina, confiscación, construcción de asentamientos, muro, etc. Entonces, esta es la realidad que vive el pueblo palestino. Y luego, el señor Trump y la llamada comunidad internacional nos sacan cara que Israel tiene derecho a la autodefensa. Está bien, todo el mundo tiene derecho a la autodefensa, y falta acá, por parte del señor Trump y de la comunidad internacional, decir todos tienen derecho a la autodefensa menos el pueblo palestino. Lo mismo cuando se habla del derecho a la autodeterminación, aparentemente debe tener una frase con la excepción del pueblo palestino. La verdad es que no somos un pueblo que se cree mejor que nadie, pero tampoco creemos que somos peor que nadie, y no aceptamos que nadie sea superior a nosotros, porque nosotros no somos inferiores a nadie, somos iguales que todos. Y estos son derechos básicos de todo pueblo: independencia, soberanía, autodeterminación. El tema de la Franja de Gaza es un tema que ha manejado Israel de una forma diabólica, porque Israel quiere desviar la atención de sus políticas en Cisjordania. Entonces castiga con sangre y fuego al pueblo palestino en la Franja de Gaza, porque mientras el mundo está pendiente de lo que ocurre en Gaza, ellos implementan sus políticas en Cisjordania de anexión y de judaización del territorio de Cisjordania. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, de una forma cruel, sangrienta, a costas de vidas humanas, de seres humanos palestinos. Usted seguramente ha seguido las noticias en los últimos 10 años, por lo menos. En los últimos 10 años ha habido 3 guerras en contra de la Franja de Gaza. Ellos aducen que están atacando a Hamas, y la verdad es que Hamas e Israel son funcionales unos a otros, porque yo no quiero calificar o descalificar a nadie, pero es incomprensible, es inaceptable que Hamas someta al pueblo palestino en la Franja de Gaza a 3 guerras seguidas sin tener la capacidad de enfrentarse a una potencia militar como es Israel. ¿Y por qué son funcionales? Cuando en las últimas 2 semanas empieza la llamada confrontación entre Hamas e Israel, una semana antes, el pueblo palestino en la Franja de Gaza había comenzado una campaña de manifestaciones en contra del dominio de Hamas en la Franja de Gaza, porque la gente necesita los medios básicos para vivir, y en la Franja de Gaza no están los elementos básicos para sobrevivir. Según organismos especializados de Naciones Unidas, la Franja de Gaza no es apta para la vida humana. No lo digo yo, son informes de organismos de Naciones Unidas. No es apta para la vida humana. Entonces, cuando empiezan las manifestaciones en contra de Hamas en la Franja de Gaza, con la consigna, déjennos vivir, entonces Israel ataca a Gaza. Entonces sería traidor quien sale a manifestarse en contra de un ente palestino mientras esté siendo atacado por Israel. Claro. Entonces Israel literalmente salió al rescate de Hamas, y luego el señor Trump y el señor Netanyahu aducen el peligro que constituye Hamas, y ellos mismos salvan a Hamas de las manifestaciones populares. Estábamos escuchando, decimos, al embajador de Palestina en Argentina, Husni Abdel Wahed. Sí,
que está... Bueno, cuenta la situación de las últimas semanas. De sí. las últimas semanas hace un recuento también un poco histórico, sobre todo de la cuestión del nacimiento del Estado de Israel, que significó un éxodo masivo de parte de los palestinos que se refugiaron justamente en esta zona, en esta franja. Hubo un total de 800.000 personas de palestinos desplazados, y dice que Naciones Unidas lo que había hecho era aconsejar la formación de dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. Eso no se hizo, todavía se está discutiendo sobre esa cuestión, ¿no? Se está discutiendo sobre los dos estados, no se ha llegado de ninguna forma a ningún acuerdo. Llama la atención el acento que pone el embajador sobre la cuestión de Hamas, porque la tendencia es ver la Franja de Gaza igual Hamas. Y no es evidentemente así. Ha habido manifestaciones de protesta, o sea, han pedido que por favor se pare, digamos, con los ataques hacia Israel para poder llegar eventualmente a alguna negociación. Porque terminan siendo la excusa para que Israel tenga esta política Claro, de que anexión. por lo tanto, el embajador llega a la conclusión de que Hamas es funcional a Israel, que además, apuntando sobre Hamas, hace perder de vista lo que está pasando en Cisjordania. Muy bien, vamos a escuchar ahora la segunda parte Sí. de la entrevista con el embajador de Palestina, Husni Husni Abdel Ahed. Wahed. Ahora hay una serie de amenazas hacia Medio Oriente en su conjunto. Ahí el señor Trump envió buques de guerra, portaaviones, Sí. a nuestra región, porque el señor Trump vuelve no a la Guerra Fría, vuelve a la Guerra Caliente, porque a pesar de que prometió durante su campaña electoral de no intervenir militarmente, está haciendo todo, absolutamente todo, para llegar a conflictos armados. Y sí, hoy nuestra región está siendo amenazada con el estallido de un conflicto que puede ser de proporciones y de consecuencias desconocidas. Esperamos que prime la cordura y esperamos que los cuerdos y moderados norteamericanos le hagan ver al señor Trump que no es dueño del mundo y que el señor Netanyahu lo está llevando a terrenos de guerras que pueden tener un costo sumamente alto para toda la humanidad. El señor Netanyahu está teniendo problemas en la formación de su gobierno. Porque la sociedad israelí, que ha optado una vez más por la derecha fascista y eligió en las últimas elecciones parlamentarias del 9 de abril pasado, eligió una mayoría de la derecha fascista, fragmentada. Entonces, ahora la competencia entre las facciones fascistas israelíes es quién es más extremista. Entonces, las negociaciones del señor Netanyahu para conformar su gobierno con las facciones fascistas lo están chantajeando, porque solo no puede conformar el gobierno, porque necesita del apoyo de estas facciones pequeñas, los partidos ultraderechistas. Y sí, efectivamente, las negociaciones no han llegado al fin que quisiera el señor Netanyahu, porque lo están chantajeando con demandas y privilegios para cada facción. Y
Por eso el señor Netanyahu le pidió al presidente de Israel prorrogar el plazo para poder presentar su gobierno. Falta poco en todo caso. Uh-huh. Y yo pienso que de ahí no va a salir nada bueno. O sea que el futuro no pinta muy bien, que digamos. Lamentablemente para nadie pinta bien, ni siquiera para Israel, porque Israel ahora está embriagado con su prepotencia y su soberbia de gran potencia, porque la fuerza enceguece. Y yo pienso que hay algunos dirigentes sionistas judíos realistas que ven que Israel va hacia el fascismo, y por eso un Roland Lauder, que es el presidente del Congreso Judío Mundial, ha escrito 3 artículos en los últimos 2 años advirtiendo que la política del señor Netanyahu está llevando a Israel a convertirse en un estado de apartheid. Él se atrevió a advertir que lo está llevando a un estado de apartheid, y no lo acusan de antisemita porque es judío, ¿no? Lo mismo que el señor Ehud Barak, ex primer ministro israelí, que en reiteradas ocasiones ha advertido de síntomas de fascismo en la sociedad y el Estado de Israel. Entonces, yo digo que el panorama no pinta bien para nadie, ni siquiera para Israel, porque Israel se convirtió ya en un Estado fascista. Y si ahora ha podido chantajear al mundo y tiene al mundo callado, esto no va a durar para siempre. Y este fascismo en algún momento va a repercutir en contra del propio Estado de Israel. Bueno, señor embajador, muchísimas gracias por esta entrevista. Le agradezco el tiempo, le agradezco toda la cantidad de información que nos dio, el panorama. Muchísimas gracias, y bueno, al pueblo palestino nuestra solidaridad. Gracias, y un saludo a la tierra y al pueblo de El Che Guevara. Muchas gracias. Adiós. ¿A quién estábamos escuchando, Adriana? Estuvimos escuchando al embajador del Estado de Palestina, Husni Abdel Wahed, que nos dio también un panorama no solamente de la cuestión palestina, sino de Medio Oriente en general, de la peligrosidad de las tensiones que están creciendo, determinado por esta tensión que existe sobre todo entre Irán y Estados Unidos, que puede incendiar absolutamente la región, y además ha puesto el acento también sobre la cuestión la cuestión de Israel. Israel como Estado se ha transformado en fascista, y la dificultad de Netanyahu. Netanyahu lo ha dicho abiertamente que es imposible para él formar un gobierno, porque las pequeñas facciones que lo están apoyando están pidiendo ministerios o lugares de mando. Dice, son 4 representantes y quieren 3 ministerios. O sea, es imposible. No sé si lo vas a poder formar este gobierno, pero la tendencia efectivamente es fascista, lo cual puede directamente complicar aún más el ambiente y todo lo que está pasando en Medio Oriente, que está atravesando una crisis tras otra. También la crisis en Arabia Saudita, la cuestión de las armas que llegaban a Arabia Saudita, la cuestión de las armas que llegan a Yemen, que es un país que parecía que iba a alejarse, digamos, del escenario de la guerra. En cambio no se está alejando, se está recrudeciendo esa guerra, y por detrás se dice que están los iraníes. Bueno, es una situación realmente muy, muy compleja y muy, muy complicada, y no hay signo de que esto pueda calmarse por el momento.
Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.